Invitamos de manera cordial a los asistentes a ubicarse en sus asientos. Vamos a retomar la jornada del seminario Colombia a los ojos de Wall Street. Después de la presentación del ministro, vendrá la presentación del doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, quien hablará sobre la situación macrofinanciera de Colombia 2012-2014. Posteriormente tendremos el panel Colombia a los ojos de Wall Street, que será dirigido por los doctores Luis Oganes, quien es jefe para América Latina del Grupo de Investigación de Mercados Emergentes de JP Morgan, el doctor Roberto Sifón Arévalo, director analítico de Calificaciones Públicas y Soberanas de Standard & Poor's, David Grupo, director en jefe de Banca de Inversión y Corporativa para América Latina del Banco de Tokio Mitsubishi. Será dirigido el panel por el doctor Víctor Traverso, representante de la CAF en Colombia. Sí, invitamos a los señores panelistas a ubicarse en la mesa principal. Bueno, le damos la bienvenida al señor ministro, doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien nos acompaña en la mañana de hoy. Invitamos al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, quien hablará sobre Colombia, avance en las reformas estructurales. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre es un gran gusto estar aquí en estos eventos, especialmente esta edición, que es el seminario que se hace conjuntamente entre ANIF, Desarrollo y el Consejo de las Américas, de manera que me siento en casa, me siento, como he dicho varias veces en estos foros y particularmente en este que se hace con el Consejo de las Américas, recorriendo los pasos que fuimos labrando cuando creamos esta alianza con el Consejo de las Américas. Me disculpo por la demora y por el cambio en el programa, pero tuvimos una noticia a última hora de que vamos a tener una sesión del COMPES esta tarde, COMPES que es muy importante porque es el que aprueba el marco fiscal de mediano plazo y por lo tanto era prioritario realizarlo hoy, para poder estarle enviando mañana al Congreso de la República ese importante documento. Y por eso pues les agradezco la flexibilidad con el cambio en el programa para poder tener esta presentación ahora por la mañana y no por la tarde como estaba previsto. Son muchos los temas que hay que cubrir y son muchos los temas que están sobre la mesa en este momento en el debate económico nacional y pues quisiera aprovechar este tiempo para referirme algunos de ellos. Voy a hacer un primer repaso de la coyuntura económica a la luz de las cifras que se han ido revelando en los últimos días y sobre todo hacer aquí el anuncio sobre lo que es el nuevo pronóstico de crecimiento del gobierno para este año 2013. Supongo ya que ustedes a lo largo del día han estado oyendo las posiciones de Fedesarrollo y de ANIF, así como de los bancos en esta materia. Este es un buen escenario para nosotros hacer nuestro anuncio en materia de pronósticos para este año. Quiero hablar un poco sobre la tasa de cambio y su evolución y su comportamiento reciente, el PIPE, el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, unos primeros indicios de sus impactos. Quiero hablar sobre la regla fiscal, que es el tema que vamos a discutir esta tarde en el COMPES a la hora de aprobar el marco fiscal de mediano plazo, y unas reflexiones finalmente sobre la coyuntura en el mercado de capitales y particularmente en las tasas de los TES. Entonces comencemos con la coyuntura económica, algunos indicadores de demanda y posteriormente algunos elementos de oferta. Pues las cifras de la encuesta de confianza del consumidor
de FEDesarrollo del mes de abril son muy alentadoras. Como ustedes ven, la, digamos, medición del índice de expectativas, que son esas preguntas de la encuesta que son prospectivas, que básicamente le preguntan a los hogares, ¿usted cómo cree que va a estar dentro de un año comparado con hoy? ¿Cómo va a estar el país dentro de un año comparado con hoy? Esas, digamos, preguntas conforman el índice de expectativas del consumidor, que es la línea azul oscura, y que, como ustedes ven, está en un nivel alto y muestra una recuperación muy importante frente a lo que teníamos en los primeros meses de este año. Pienso que tituló bien hoy El Tiempo su primera página al decir que ya hay síntomas de una reactivación, y quizás esta es una de las demostraciones más claras y contundentes. El Tiempo hace referencia hoy a otra encuesta de consumo, que es la de la empresa Radar, que mide ya ventas específicamente en establecimientos comerciales, que también muestra un buen comportamiento. De manera que esta es una muy buena señal. Seguimos con tasas de desempleo históricamente bajas. La línea rosada muestra los datos para los primeros meses de este año. Las cifras, por ejemplo, de abril fueron buenas en términos del número de empleos que se generaron versus el número de personas que dejaron de estar desempleadas. Esto es muy positivo, es decir, no fue un efecto de cambios en la participación laboral, sino que simplemente fue que hubo más gente empleada y menos gente desempleada. Seguimos batiendo récords, como decía, tenemos la tasa de desempleo, digamos, más baja cada mes frente a lo que ha sido, digamos, el periodo de los últimos 10 años. Esto es muy positivo, esto también estimula mucho la economía. Se está hablando de inversión extranjera directa como si hubiera un retroceso en materia de inversión extranjera directa. La línea rosada muestra los datos para los meses que van corridos de este año, y como ustedes ven, estamos muy cerca del año pasado. Nuestra proyección siempre fue que la inversión extranjera directa este año estaría muy cerca de la del año pasado, y eso es lo que está pasando. Es decir, no hay una caída. No entiendo por qué, por ejemplo, Dinero está hablando de una caída del 9% de la inversión extranjera directa. No sé de dónde sale esa cifra. Estas cifras a 31 de mayo muestran que estamos pues muy cerca del nivel del año pasado, y para ser exactos y puntuales estamos hablando de un 5% por debajo del nivel del año pasado, de manera que esto no es lo que está explicando, como dice hoy la revista Dinero, la devaluación de la moneda. La inversión extranjera sigue siendo muy dinámica. Y lo más importante, el crédito está creciendo a tasas muy sólidas, de hecho las tasas que queremos tener. Fíjense ustedes que el crecimiento del crédito estuvo alto en el año 2011, eso explicó en parte el gran crecimiento de la demanda. Sabemos que el 2011 fue un año de un crecimiento de casi un punto por encima del nivel potencial, se abrió una brecha negativa del producto, y eso lo queremos corregir, y eso lo corregimos con política monetaria, y hoy estamos con tasas de crecimiento del consumo, de la cartera, perdón, a niveles muy deseables, digámoslo así, 14% para el crédito de consumo, 13% para la cartera hipotecaria y 11% para la cartera comercial. Esto también es muy positivo. Entonces, ¿cómo estamos viendo el año? Crecimiento del primer trimestre estimado del 3%, basado en un crecimiento de la demanda interna del 3.8% y de las exportaciones de 1.1%. Vemos, digamos, un comportamiento estable en el consumo, crecimiento del 3.8% en el consumo de los hogares, y un crecimiento del 4.5% en la formación bruta de capital, que está muy apalancado por los datos que hemos visto en edificaciones y particularmente en el capítulo del sector de la construcción que corresponde a obras civiles. Y para el año, nuestra proyección es un crecimiento de 4.5%, que corresponde, entre otras cosas, al pronóstico que tiene la CEPAL. Está por encima del Banco de la República, 4.3%,
y está por encima del Fondo Monetario Internacional, que habló de 4.1, pero antes de conocer las medidas adoptadas en el PIPE. ¿Qué va a explicar un crecimiento del 4,5 este año? Pues esencialmente un crecimiento de la inversión del 8%, que significará un crecimiento de la demanda interna del 5.7% y un crecimiento de las exportaciones totales de 4.4%. Ese es nuestro pronóstico para este año. Por el lado de la oferta, ¿cuáles son algunas de las noticias muy positivas? La producción de café acumulada los últimos 12 meses, pues se está acercando nuevamente a los 10 millones de sacos. Esto es positivo. Estamos viendo tasas de crecimiento en el sector de más del 30% en la producción de café. Esto es muy importante porque esto alimenta enormemente la demanda agregada en el país. Y si a esto se le suma que el gobierno está apoyando el ingreso de los caficultores con un subsidio de 140.000 pesos por carga, hoy de 160.000 porque cayó el precio Federación por debajo de 480.000 pesos ayer, pues esto significa más recursos para estimular la demanda agregada y muy importante el efecto que tiene el crecimiento de la producción de café sobre el crecimiento del sector agropecuario en el país y por ahí, digamos, también esto implica un mayor crecimiento del PIB. Petróleo. Hemos sostenido la producción este año todos los meses en promedio por encima del 1.000.000 de barriles. La producción ha estado en algunos meses, por ejemplo abril, más cercana al 1.020.000 barriles de petróleo. Esto es un aumento importante frente a lo que tuvimos el año pasado, en unas condiciones de relativamente, digamos, estabilidad de precios en promedio frente al año anterior. Entonces, otra noticia positiva, un crecimiento de la producción que va a pasar en promedio de 940.000 barriles el año pasado a algo así como 1.020.000 en lo que va corrido este año. Obras civiles. Estos son los datos de primer trimestre de la última década y pues como ustedes ven tuvimos un muy buen dato ayer, crecimiento del 18% en el primer trimestre, otro factor positivo para la economía. Y en el sector de vivienda, aunque apenas mañana vamos a saber los datos del DANE de actividad edificadora, tenemos buenos indicios, dado lo que ha pasado con licencias de construcción, que como ustedes ven, tuvieron un repunte en el primer trimestre de este año. Entonces, también buenas noticias por el lado de la vivienda. ¿Cómo son nuestras proyecciones sectoriales? Primer trimestre, 3% de crecimientos, para el año como un todo, 4.5%. ¿Qué vemos creciendo bien a lo largo del año? Pues especialmente el sector minero energético por el aumento en la producción de petróleo, crecimiento del 4.7%, el sector de la construcción, 4.1%, el sector de transporte y comunicaciones, 5.5%. La industria tuvo una caída del 6.1% en el primer trimestre, todo lo que podemos inferir de los datos de las encuestas, pero esperamos para el año como un todo una recuperación que estará asociada en parte a los mejores niveles de tasa de cambio y a la recuperación de la demanda, un crecimiento para el año como un todo del 3.5%. Por eso es que llegamos a un crecimiento total del 4,5%. Entonces, como ustedes ven, el panorama económico es bueno. El año comenzó con un primer trimestre, digamos, muy regular en el sector industrial, que son las cifras que más hemos conocido, pero el año comenzó muy bien por el lado de obras civiles, también comenzó bien en el sector de edificaciones, cifras que serán ya mañana dadas a conocer de manera definitiva, y también sabemos que comenzó muy bien en el sector petrolero y en el sector cafetero. Tuvimos un retroceso en el primer trimestre completamente coyuntural, que fue la caída en la producción de carbón debido a la huelga del Cerrejón y a los problemas que implicaron el cierre por casi un mes del puerto de la Drummond en Santa Marta. Hablemos de la tasa de cambio. La tasa de cambio está muy cerca a los 1.900 pesos, hoy se ha estado transando
alrededor de 1.897. Esto muestra que las políticas han sido efectivas desde el momento en que se adoptó, que es la primera línea punteada, un aumento en las intervenciones del Banco de la República, y adoptamos un programa de 3.000 millones de dólares de compras para el periodo entre febrero y mayo. La tasa de cambio reaccionó, y aún más a partir del 15 de abril, cuando anunciamos el PIPE, y particularmente nuestra política de buscar una mayor diversificación en los portafolios de los fondos de pensiones. Todo esto ha llevado la tasa de cambio a un nivel que está mucho más cerca del equilibrio, es decir, una tasa que creemos nosotros logra un adecuado balance entre los incentivos de nuestra industria exportadora, de las empresas que compiten con importaciones, pero también una tasa de cambio que es aceptable para los consumidores y para las empresas y el gobierno que están endeudados en dólares. Es una buena tasa que logra un equilibrio en esa materia. Y como ustedes saben, en la pasada Junta del Banco de la República anunciamos un programa de intervenciones que se va a mantener hasta finales de septiembre de 2.500 millones de dólares. Esto significa compras diarias en promedio ligeramente superiores a 30 millones de dólares. Colombia tiene la moneda que desde el 1 de enero de este año más se ha depreciado en la región. Estamos hablando de prácticamente un 9%. Esto ha sido una noticia muy saludable para la economía. Nosotros creíamos firmemente que la tasa de cambio de comienzos de año de 1.750 pesos era, como lo dijimos repetidamente, la madre de todos los problemas, especialmente con el menor crecimiento en la industria y en la agricultura, y estos niveles de tasa de cambio actuales vienen como un gran alivio para la economía y para la competitividad. De manera que en eso, digamos, nos ha ido bien, y creo que nos ha ido bien con una mezcla de factores que tienen que ver con tendencias internacionales, como muestra esta gráfica, pero también con decisiones de política acertadas en nuestro país, particularmente las decisiones de intervención del Banco de la República, la decisión de darle más énfasis al endeudamiento en pesos, tanto de la Nación como de Ecopetrol, y por supuesto también la decisión de buscar un rebalanceo en los portafolios de los fondos de pensiones. De hecho, lo que han hecho los fondos de pensiones ha sido muy positivo. Desde el mes de abril, que se anunció esta política, hasta hoy, se han efectuado compras de más de 1.500 millones de dólares por parte de los fondos de pensiones, cosa que efectivamente ha ayudado al comportamiento de la tasa de cambio. En cuanto a la efectividad del PIPE, esta gráfica me parece que es muy elocuente. Muestra las tasas de interés de los créditos hipotecarios en el país para la vivienda media en pesos, créditos a 15 años. Las tasas han venido bajando de manera muy consistente para los diferentes bancos. Estamos hablando más o menos de una reducción entre 3 y 4 puntos porcentuales. Estas son las tasas promedio de los intermediarios. Si hablamos de los programas de vivienda media, estas son las tasas para novis, para la vivienda media, es decir, la vivienda que va entre 87 y 197 millones de pesos, tenemos un apoyo del gobierno de 2,5 puntos porcentuales que ha llevado las tasas a estar por debajo del 7%. De manera que esto es muy positivo y ha generado un enorme dinamismo en la demanda de vivienda. De hecho, si ustedes ven esta gráfica, viene acompañada de unas cifras muy reveladoras en términos de desembolsos de cartera hipotecaria en las últimas semanas. ¿Por qué es tan importante esta disminución de las tasas de interés del crédito hipotecario? Porque este es uno de los elementos más dinamizadores de la industria. 25% de la industria manufacturera en Colombia produce insumos para la construcción, y también sabemos de nuestra propia experiencia que la reducción de tasas de interés, el subsidio a la tasa de interés, es un mecanismo muy efectivo, muy transparente, muy ágil, muy de mercado para estimular la demanda de vivienda.
¿Cuáles son las cifras? El subsidio de tasa de interés para la vivienda media se aporta a través del FRECH, y los datos que tenemos es que desde el 6 de mayo, cuando empezó ya a desembolsarse, se empezaron a desembolsar recursos del FRECH, se han aprobado y se han desembolsado 2.107 créditos por un valor total de 171.000 millones de pesos. Es decir, hay 2.107 compradores de vivienda nueva que se están beneficiando del apoyo del gobierno de un subsidio a la tasa de 2,5 puntos y que han significado desembolsos de más de 170.000 millones de pesos. Es decir, esto ha tenido un efecto inmediato, no ha habido demoras ni rezagos en la efectividad de esta política. Hablemos del panorama fiscal. Nosotros estamos estrenando este año la regla fiscal. La regla fiscal, para explicarla en términos muy sencillos, le impone metas precisas y puntuales al gobierno en materia del balance estructural. ¿Qué es el balance estructural? Es la diferencia entre los ingresos estructurales, digamos los ingresos de largo plazo del gobierno y sus gastos estructurales. La regla fiscal permite que el manejo de las finanzas públicas acomode en circunstancias excepcionales pues un gasto contracíclico, que no se contabiliza como un gasto estructural. El gasto contracíclico, tal y como quedó definido en la ley, solo se puede dar cuando la economía tenga una brecha del producto, es decir, que tenga un nivel de PIB observado por debajo del PIB potencial, una brecha positiva, y que haya una diferencia de 2 puntos porcentuales entre la tasa de crecimiento observada y la tasa de crecimiento potencial. Entonces, tener gasto contracíclico en Colombia va a ser posible, pero va a requerir condiciones realmente excepcionales. Condiciones, por ejemplo, que no se están presentando en este momento. Entonces, el gasto contracíclico es cero. Y por el lado de los ingresos, pues es importante diferenciar qué es un ingreso estructural de qué es un ingreso cíclico. Un ingreso cíclico es el que corresponde, en parte, cuando la economía tiene un nivel de actividad que está por encima de su nivel potencial, y eso permite recaudar unos ingresos pues, que no se deben considerar estructurales. O cuando los precios del petróleo están por encima de su nivel de largo plazo, que permite generar unos ingresos también por encima de los niveles de largo plazo, y eso no se debe considerar estructural, debe ser un ingreso cíclico. Entonces, nuestros objetivos están puestos sobre el balance estructural. ¿Qué dice la regla fiscal en materia del balance estructural? Pues que el país debe transitar por una senda de reducción de ese déficit estructural, que el año pasado fue de 2,4% del PIB, y que gradualmente debe ir bajando hasta llegar en el año 2023 a estar por debajo del 1% del Producto Interno Bruto. Y cada 4 años, en los años que están marcados con las barras rojas, se mide puntualmente que se haya cumplido con un dato específico. El año entrante tendremos que haber tenido un déficit estructural de máximo 2,3% del Producto Interno Bruto. En el 2018 del 1,9% y en el 2022 del 1%. Entre estos años, lo que dice la regla es que el déficit debe haber bajado, o por lo menos no debe haber aumentado. Entonces, esa es nuestra regla. Déficit estructural tiene que caer año a año, y cada 4 años hay unas mediciones puntuales específicas como la habrá el próximo año. Entonces, nosotros, tal vez esto me lo voy a saltar, tenemos que ir por esa senda fiscal. ¿Quién nos dice si estamos calculando bien las, digamos, los componentes cíclicos de los ingresos o de los gastos en los años en que hubiera necesidad de recurrir al gasto anticíclico? Tenemos un comité consultivo de personas de mucha credibilidad, de mucha independencia, que por escrito pues expresan su opinión sobre la forma como se está administrando la regla fiscal. Por ejemplo, expresan su opinión sobre cuál es el crecimiento de largo plazo de la economía, o sobre cuál debe ser el precio del petróleo de largo plazo. Es decir, los parámetros fundamentales para aplicar la regla fiscal. Se apoyan en unos grupos técnicos, un grupo técnico que mira el PIB potencial y un grupo técnico que mira la senda de precios del petróleo.
Ya han trabajado los grupos técnicos, ya han sesionado en 2 ocasiones el comité consultivo y básicamente la conclusión a la que se ha llegado, después de un análisis que tiene muchos insumos y que consulta muchas opiniones, todas ellas independientes, es que el precio del petróleo de largo plazo está por el orden de los $99 y que el crecimiento potencial de la economía colombiana está entre 4,5 y 4,6%. Esos son, digamos, los análisis que hace estos grupos técnicos que asesoran y el comité consultivo que expide y emite una opinión. Entonces, ya ese es, digamos, un gran aporte a nuestra institucionalidad fiscal. Es muy sólido, los gobiernos, digamos, se les reduce mucho su margen de acción en materia fiscal porque tienen que cumplir con ese mandato, tienen que apoyarse en este órgano independiente y no se pueden desviar, porque desviarse de ese mandato legal puede acarrear sanciones disciplinarias para el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene que hacer su mejor esfuerzo para cumplir con ese mandato de la ley. Y por eso tenemos una política fiscal que es completamente sostenible, que le da mucha tranquilidad a los mercados y que le asegura a los acreedores de la deuda pública colombiana que las capacidades de pago de la República de Colombia son cada día mayores y por ende eso mejora la calificación crediticia. Por eso no es sorprendente que Standard & Poor's nos haya elevado la calificación a BBB, que es el máximo que hemos tenido en toda nuestra historia por parte de esta agencia calificadora. Esperamos que las demás agencias calificadoras, Moody's y Fitch, seguramente hagan lo mismo más adelante. Ya lo hizo otra agencia calificadora, no tan conocida, pero muy importante, que es Dominion, una calificadora canadiense que también nos tiene en el equivalente del BBB. ¿Por qué? Porque en materia de calificaciones solo hay espacio para mejorar en la medida en que tenemos que cumplir con esa regla fiscal. Tenemos un comité consultivo sumamente serio, muy independiente, muy prestigioso, con mucha credibilidad, que es el que interactúa con el gobierno para definir los parámetros fundamentales de la regla fiscal. Esto me lleva al tema de las tasas actuales de los TES. Y quiero comenzar mirando lo que ha pasado con las tasas de los papeles del Tesoro americano. Estos son papeles a 10 años, para poderlos hacer comparables con los que les voy a mostrar para Colombia, que como ustedes ven, han tenido pues un aumento, las tasas han tenido un aumento muy importante, digamos en el último mes y medio, desde que los mercados empezaron a anticipar, a raíz de algunas declaraciones, que el momento en el cual se va a reducir la política expansionista de la Reserva Federal está más cerca y que muy probablemente al regresar la economía de Estados Unidos a unas condiciones de normalidad, pues se va a requerir un menor estímulo monetario. Entonces los mercados, anticipando esto, han empezado a reflejar el cambio en la política monetaria o el cambio esperado en la política monetaria de los Estados Unidos a través de un aumento en las tasas de los papeles del Tesoro, que han subido esencialmente unos 50 puntos básicos. 50 puntos básicos ha sido el aumento de esa tasa, que es un piso para prácticamente todas las tasas de deuda pública en el mundo y particularmente para las tasas de las economías emergentes. Entonces, esto pues naturalmente ha impactado nuestro mercado de TES. Estas son las tasas de los TES, tanto los que emitimos en el mercado colombiano, que son las tasas rojas, como las tasas de los TES globales que emitimos en el mercado internacional, que son la línea gris, que como ustedes ven han tenido un incremento que coincide con el aumento de las tasas de los papeles del Tesoro. Incluso se demoraron un poco en reaccionar las tasas de los TES en nuestro país. Y esto ha pasado en digamos, en toda la deuda pública de las economías con las que nosotros usualmente nos comparamos. Aquí, para poder hacer la comparación más fácil, ponemos las tasas todas en un índice 100, enero 1 de este año, y lo que se ve aquí es que las tasas han subido muy fuertemente, más de un 30% en Perú,
seguidas de las tasas de Colombia, que han subido más o menos un 24%, seguidas de las tasas de Brasil, y han subido relativamente menos las tasas de México y de Chile. De manera que este ha sido un fenómeno, digamos, bastante generalizado. Las tasas en el mercado de deuda pública, digamos, están subiendo sin que los fundamentales se hayan deteriorado. Por el contrario, como ustedes ven, los fundamentales en materia de manejo fiscal pues se han fortalecido porque Colombia tiene cada día instituciones más sólidas, más estrictas en materia del manejo de las finanzas públicas. Hay confianza sobre el cumplimiento de las metas de reducción del déficit. Tenemos además una inflación que está en su nivel histórico más bajo, 2%, el dato de los últimos 12 meses, de manera que los fundamentales, si algo, han mejorado en la medida en que está ya en pleno funcionamiento la regla fiscal, en la medida en que tenemos una inflación en el rango mínimo de la banda, de la meta de inflación. De manera que lo que creemos es que ha habido una sobrereacción de los mercados a estas noticias o al anticipo de cambios en la política monetaria de los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir sobre este particular? Pues realmente que nuestra política en materia de endeudamiento nos da muchas opciones, con la cual en el momento en que consideremos necesario hacerlo, podemos sustituir emisiones de TES por crédito con el sector bancario colombiano, o podemos sustituir emisiones de TES con endeudamiento con entidades multilaterales. Es decir, tenemos una flexibilidad que nos permite administrar este tipo de coyunturas con mucha agilidad y con mucha facilidad. Entonces nosotros creemos que los mercados pues rápidamente se van a tranquilizar. Estos son digamos fenómenos puramente coyunturales. Sabemos también que hay muy buena liquidez. Sabemos, por ejemplo, que los bancos han estado llevando mucha liquidez al Banco de la República, que en el momento en que consideren oportuno pues la van a regresar al mercado de TES para estabilizar esa situación. De manera que esto es un fenómeno que nosotros vemos como una sobrereacción a noticias provenientes de Estados Unidos. Nos han dicho que algo de esto puede estar relacionado con la modificación a la regulación prudencial que tenemos con los fondos de pensiones en materia de rentabilidad mínima. Y yo lo que diría frente a eso es que esos cambios en la regulación en materia de rentabilidad mínima de los fondos de pensiones son necesarios. Es importante que adoptemos unas, digamos, normas que nos permitan tener un menor riesgo en los fondos de pensiones, que tengamos más diversificación de esos portafolios. Eso es conveniente. Creo que ha habido un consenso entre los analistas y entre los propios administradores de los fondos de pensiones que esos pasos y esas medidas están bien orientadas, pero nosotros no nos vamos a precipitar. Eso hay que estudiarlo muy bien, hay que pensarlo con calma, hay que hacer, digamos, muchas consultas. No tenemos la urgencia y no vamos a correr para producir una regulación. Queremos que el momento que se produzca y se expida ya la regulación de rentabilidad mínima sea producto de mucho debate, de mucha discusión, que hayamos oído a todos los actores. Por ejemplo, ayer me pidieron un espacio los representantes de los fondos de capital privado que sienten que esa medida podría afectarlos. Vamos a escucharlos, como vamos a escuchar a todos los interesados en opinar sobre las normas de rentabilidad mínima de los fondos de pensiones, para no correr, tomarnos el tiempo, buscar también asesoría externa especializada en esa materia y hacer una norma de rentabilidad mínima que realmente sea una norma perdurable, que sea una norma que el país pueda mantener por mucho tiempo. Nosotros no creemos que ese sea un factor, digamos, que pueda generar inestabilidad e incertidumbre en el mercado de TES, porque no lo vamos a hacer a la carrera. Quiero terminar haciendo también referencia a algunas decisiones importantes que vamos a adoptar en los próximos días, que tienen que ver con el mercado financiero, con el mercado de capitales y con la política tributaria. En materia del mercado financiero, vamos a expedir un decreto para reglamentar la retención en la fuente para los flujos de capital de portafolio. Recuerden ustedes que la reforma tributaria
redujo la tasa impositiva para los capitales de portafolio que vienen de orígenes diferentes a paraísos fiscales de 33 a 14%, pero en la práctica, en la operatividad, ha habido, digamos, una cierta complejidad a la hora de aplicar esa tarifa. Estamos expidiendo un decreto que reglamenta y define de manera muy precisa y muy clara cómo se va a calcular esa retención para los flujos de capital de portafolio. También estamos trabajando con mucha rapidez en la expedición de un decreto que va a agilizar el proceso de inscripción de empresas interesadas en hacer ofertas públicas de valores en el mercado colombiano, empresas que estén domiciliadas en el exterior, para que esa transacción que fue exitosa el año pasado con las acciones de Cemex la podamos amplificar y que podamos tener más empresas interesadas en hacer la inscripción de sus acciones y sus títulos en el mercado colombiano para que sean transadas en el MILA. Ese es otro decreto que está en ciernes, que vamos a expedir en los próximos días, como también una nueva reglamentación para los fondos de inversión, para las carteras colectivas, que nos va a permitir una separación de funciones entre diferentes etapas del manejo de los fondos de inversión de las carteras colectivas, que permita una mayor especialización, que se pueda montar un fondo, pero que otra entidad especializada haga el back office, otra haga el mercadeo, y que podamos tener unas reglas más claras en esa materia. Eso también es algo que viene en los próximos días en materia de regulación. Y por último, mencionar que estamos ya dándole las últimas puntadas al decreto que reglamentará y definirá cuáles países harán parte de la lista de paraísos fiscales. Esto es fundamental para el país porque las transacciones entre nacionales de nuestro país con empresas o personas de los paraísos fiscales pues tendrán unos niveles de tributación más altos, tendrán unas exigencias de revelación de información que pondrán, digamos, la carga de la prueba sobre la persona que está haciendo transacciones con paraísos fiscales y no sobre la DIAN. Tendrá que ser documentado, por ejemplo, de manera directa por quien está haciendo una transacción que no está utilizando precios de transferencia para evadir impuestos, y se le da un tratamiento de vinculado a esa empresa colombiana, a cualquiera de las entidades o personas con las que haga transacciones en paraísos fiscales. Se asume, se supone que esas entidades con las que se están realizando transacciones son vinculadas a la empresa o a la persona que está declarando en nuestro país. Esto será un decreto muy importante para controlar la evasión de impuestos. De manera que estos son, digamos, los temas que tenemos en el radar, los temas en los que estamos trabajando en este momento. Concluiría simplemente diciendo: tenemos una economía en un proceso de recuperación, aspiramos a que este año el crecimiento sea del 4.5%, tenemos una tasa de cambio que está mucho más cerca del equilibrio, que nos produce una gran satisfacción, que pensamos que esas políticas han sido efectivas para llevar la tasa de cambio al nivel que deseábamos, y también creemos que lo que está pasando recientemente en el mercado de TES tiene un elemento, digamos, de especulativo, que seguramente no durará, pero que los mercados maduros y desarrollados como el nuestro tienen capacidad de absorber para que pronto vuelva a su curso natural. De manera que ese factor de aumento de tasas que está por encima o que amplifica lo que ha sido el aumento de tasas del Tesoro en Estados Unidos seguramente se va a corregir en los próximos días. Esos serían mis comentarios, agradeciéndoles nuevamente la invitación a este importantísimo foro. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro. Invitamos a continuación al doctor Sergio Clavijo, presidente de ANIF, quien hablará sobre la situación macrofinanciera de Colombia 2012-2014. Buenos días para todos. Gusto estar aquí con ustedes, con
Colombia a los ojos de Wall Street en la versión 17ª de esta alianza Council of the Americas de Desarrollo y ANIF. Especial agradecimiento al ministro de Hacienda, que sabemos ha hecho un gran esfuerzo por acomodar la charla que nos acaba de dar en medio de una apretadísima agenda, incluyendo Junta Directiva de Ecopetrol y el COMPES que él acaba de mencionar. Quiero dar la visión de ANIF en la parte macrofinanciera de Colombia. Tengo bastantes temas, así que voy a ir relativamente rápida. La mayoría de ellos ya los hemos escuchado en el curso de la mañana, pero sobre muchos de ellos tengo discrepancias menores a veces, y tal vez la mayor es que me preocupa mucho menos la coyuntura y mucho más la estructura de mediano plazo del país. El telón de fondo que mencionaba esta mañana Leonardo Villar, quiero recapitularlo muy rápidamente para traerlo a colación. Estados Unidos, lo vamos a ver esta tarde, sigue siendo el principal socio de Colombia. 45% del comercio internacional Expo-Impo proviene de allá arriba. Luego, lo que ocurra allá arriba tiene una gran incidencia directa sobre Colombia, máximo después del Tratado de Libre Comercio que empezó a regir en mayo del año anterior. Las noticias no son buenas, pero no son malas. Probablemente Estados Unidos va a crecer, como ustedes ven en pantalla, del orden de 1,9. Arrancó lento el año, 1,8 en la tasa anual, por debajo del 2,5 que ustedes ven en la línea roja. Y sin embargo, para finales de este año se percibe que habrá una aceleración a tasas del 2,3, similares a las que veremos en el año 2014, donde yo por lo menos compro el pronóstico de aquellos que dicen que todavía en el 2014 Estados Unidos tendrá un crecimiento subpar por debajo del 2,5 de su potencial. Quiere decir que Colombia va a tener vientos de desaceleración viniendo de su socio comercial principal. Si bien no es la catástrofe y todo el mundo está de acuerdo en que no va a haber ninguna fase recesiva, la pugna que hay entre un sector hipotecario dinámico, con un Case-Shiller creciendo a tasas del 10% y una invitación a un dinamismo en obras civiles y en construcción, se ve mermado de forma importante por el nubarrón de comercio internacional y el nubarrón en la parte industrial de los Estados Unidos. Así que, nuevamente, buena noticia, Estados Unidos está aguantando, pero repito, a un crecimiento subpar. Si el mundo se continúa descomponiendo en los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, y cruzando el Atlántico, Europa va mal y cada vez peor, esto se podría descomponer y llegar a afectar un parte de relativa tranquilidad como el que hoy nos presenta Estados Unidos. También ya se mencionó hoy la situación de Europa. Yo simplemente quiero recabar que entrando en el 6º año de la crisis hipotecaria global y fiscal, es realmente preocupante que Europa este año esté con registros y expectativas de una contracción de 0,6 después de una contracción de 0,5. El riesgo sistémico que emana de España e Italia empieza a contaminar a Francia. España, cayendo 1,4 el año anterior, este año será peor, 1,8. El desempleo, habiendo promediado entre 20 y 22, este año será peor, 26, 28 de tasa de desempleo abierto. Italia, que se pensaba que iba probablemente a contraerse por debajo del 1, las últimas cifras que estamos